El gobierno y los empresarios dialogan sobre las acciones de prevención ante la llegada del fenómeno del Niño. ¿Cuál es el estado de la seguridad y los retos de los presidenciables? Hoy la primera parte de una serie de 5 entregas. La justicia ordena la restitución en el cargo del juez Walter Macías. En sus manos están los casos Las Torres y el supuesto tráfico de influencias en la judicatura. 2 muertos y 8,000 personas aisladas por las inundaciones en las provincias del centro de Chile. Buenas noches, amigos. Comenzamos Televistazo Estelar este lunes 26 de junio. Fenómeno del Niño. El plan en marcha. El gobierno alista el decreto ley con el que pretende dar alivio financiero a los sectores productivos frente a los estragos del fenómeno del Niño. Se establece un presupuesto inicial de $400 millones para enfrentar la emergencia. Un informe de Adriana Bermeo. Este lunes, los representantes de las cámaras de producción y de comercio, ministros de Estado y autoridades de alto rango se reunieron con el presidente Guillermo Lasso para concretar medidas de prevención por el fenómeno del Niño. Durante 3 horas, el gobierno expuso el plan de acción previsto y los empresarios le presentaron proyecciones sobre pérdidas e inquietudes acerca del apoyo financiero. Se está trabajando en una ley relacionada con el tema del fenómeno del Niño, poder ir trabajando sobre estrategias conjuntas de acción para todo lo que sea mitigación previa a la llegada del fenómeno del Niño. La Secretaría de Gestión de Riesgos estableció un presupuesto inicial de $400 millones para enfrentar los efectos del fenómeno del Niño. El Ministerio de Economía inició los procesos para obtener financiamiento extranjero y poner en marcha acciones preventivas relacionadas con la siembra y producción de arroz, maíz, banano y cacao. Entrega de kits, incluido un seguro para que los productores tomen el riesgo sabiendo que pueden tener una retribución en caso de algún problema de pérdida, y fomento sobre estos productos específicos que son de base para el país. Una preocupación de los sectores del banano y atún son las dificultades para el transporte de insumos y la distribución de productos. Calculan que el fenómeno podría generar una afectación del 20% en la producción. El Niño del 98 destruyó 3 puentes y puede ser una amenaza igual. Nos quedamos totalmente incomunicados. El sector bananero ha perdido en niños anteriores alrededor de 220 millones en 1998 y queremos mitigar esos efectos en la reunión del día de hoy. Los empresarios se comprometieron a realizar un registro de la maquinaria del sector privado que podría ser usada en la emergencia del Niño. El gobierno estima que el fenómeno llegue al Ecuador en agosto, pero los primeros estragos se sentirán en octubre. El ansiado proyecto de dragar el río Guayas empezó este fin de semana. La draga china extraerá los sedimentos que serán depositados en un terreno de más de 240 hectáreas en Durán. Diego Cuenca explica el procedimiento. Las operaciones empezaron la mañana de ese sábado, cuando la draga china Tianrum 6 encendió sus motores de 7.100 caballos de potencia para remover y succionar el sedimento. Es una maquinaria de 50 metros de largo por 20 de ancho, que trabaja en el río Guayas, específicamente alrededor del islote El Palmar. La obra está a cargo del consorcio Dragando por Guayas, que extraerá residuos durante los próximos 2 años, tiempo que dura el proyecto, que ayudaría a mitigar los efectos de la llegada del fenómeno del Niño. Sin embargo, no es la solución definitiva, afirmó la prefecta. Se nos vendieron falsas expectativas de que con este contrato no habrían nunca más inundaciones y eso no va a pasar. El sedimento que succiona la draga pasa por una tubería de 5 kilómetros que empieza en el río Guayas, cerca de Guayaquil, y llega hasta los terrenos El Tejare, en el norte del cantón Durán. Ahí depositarán más de 6 millones de metros cúbicos de residuos. Estamos en una semana prácticamente de pruebas de rendimientos de la draga, de rendimientos respecto al volumen que estamos depositando, de rendimientos respecto a la maquinaria, como dijo la señora prefecta, pero en todo caso el inicio de la actividad de dragado en sí arrancó. Preliminarmente, es arena en buenas condiciones. Sin embargo, el material se someterá a un análisis de laboratorio para determinar que no esté contaminada, pero no tienen una fecha definida para conocer los resultados. El área de depósito
tiene una extensión total que supera las 240 hectáreas. Terrenos que podrían ser usados para un plan habitacional. Para dragar el río, la entidad invierte más de 44 millones de dólares. Y la prefecta la mañana de ese lunes anunció la creación de una mancomunidad que integrarán varias prefecturas con el objetivo de hacer trabajos complementarios en los 53.000 kilómetros de la cuenca hidrográfica del río Guayas. Las listas para los comicios presidenciales y de la Asamblea Nacional empiezan a quedar en firme una vez que se evacúan los procesos de inscripción. 2 impugnaciones en el Tribunal Contencioso preocupan a la organización electoral. Francisco Garcés con un reporte. Los plazos para la organización de las elecciones anticipadas son tan estrechos que el Consejo Nacional Electoral superpone las tareas a realizar. Y mientras pasa el tiempo, hay más preocupación en el CNE, porque en un punto el proceso no puede seguir si no se tienen firmes las candidaturas. Hasta el momento, para la presidencia y vicepresidencia de la República, 7 binomios están en firme. Y solo falta por definir la suerte del integrado por Javier Hervas y Luz Marina Vega. La candidatura de Hervas fue impugnada y se lo acusa de tener capitales en paraísos fiscales. Lo mismo sucede con la lista de asambleístas nacionales de Construye. Según la impugnación, Patricio Carrillo, quien encabeza esas candidaturas, estaría impedido de ejercer cargos públicos. Ambos casos están en el Tribunal Contencioso Electoral, que de acuerdo a la ley tiene 15 días para pronunciarse en primera instancia y luego plazo similar para evacuar cualquier recurso adicional. En la práctica, cada impugnación podría evacuarse en más de un mes. El Consejo depende de la decisión del Contencioso Electoral para, por ejemplo, iniciar la campaña. Del 8 al 17 de agosto, nosotros pusimos esa fecha tomando en cuenta el peor de los escenarios que acabo de decirles, todos los recursos que podrían presentar a los sujetos políticos. Hasta el momento el CNE ya tiene en firme las candidaturas presidenciales de Luisa González, Daniel Noboa, Bolívar Armijos, Otto Sonnenholzner, Jan Topic, Yacu Pérez y Fernando Villavicencio. Para la Asamblea Nacional hay 9 listas inscritas. La del Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, Claro que se puede, Partido Sociedad Patriótica, Movimiento Amigo y Reto ya están en firme. Mientras que las de Actuemos y la Alianza ADN tienen plazos adicionales para subsanar incumplimientos cometidos en el proceso de inscripción. Las preguntas que los candidatos presidenciales responderán en el debate del 13 de agosto tendrán 5 ejes. El comité busca que los postulantes sean claros en sus propuestas, como indica Alberto Luna. 5 ejes temáticos tendrá el debate presidencial programado para el domingo 13 de agosto. Los candidatos responderán preguntas relacionadas con seguridad, política, economía, temas sociales y ambientales. Para elegir esos ejes, el comité de debates elaboró una encuesta en la que participaron 5,000 personas. El siguiente paso es crear el banco de preguntas. Muy puntuales, muy claras, muy didácticas y que eviten que los candidatos no puedan contestarle de manera directa, que sean cuantitativos, sobre todo al cómo, que es lo que más le interesa a la ciudadanía, ¿no? No discursos bonitos, sino realmente cómo va a hacer. El comité además sugerirá modificaciones en la dinámica del debate. Se propondrá que un hombre y una mujer sean los moderadores. Que no sea solo un lector de preguntas, inclusive que pueda interrumpir al candidato si es que se está desviando o si es que está evitando contestar con un eslogan. El Consejo Nacional Electoral decidirá si acoge o no esos cambios. Hay cosas que hay que ir mejorando. Esta sería la tercera vez que se hace un tema de debates. Hay otros aspectos que están por definirse, como el tiempo que tendrán los candidatos para responder cada interrogante y las repreguntas, así como la duración total del debate, que puede ser hasta 3 horas según lo que establece la ley. Al menos 5 años tomaría desmontar toda la infraestructura petrolera del bloque 43 ITT si la consulta popular decide dejar el petróleo bajo tierra. Este bloque tiene un beneficio neto de $1.200 millones para el Estado. Carla Delgado amplía la información. El futuro de estas instalaciones petroleras dependerá de los resultados de la consulta popular para dejar en tierra el petróleo del bloque 43 ITT en el Yasuní. La empresa estatal empezó los trabajos de perforación en 2016. Actualmente tienen 3 campos, Ispingo, Tiputín y Tambococha. En total, 230 pozos. La producción diaria es de 57,000 barriles, dejando un beneficio neto de $1.200 millones al año.
Esto es lo que se está poniendo en juego según la petrolera. De ganar el sí, para desmantelar la infraestructura montada se estima gastar unos $500 millones, sin contar con las inversiones que ya se hicieron. En la planta se ha invertido aproximadamente $350 millones. Además, hay vínculos contractuales que la empresa mantiene con 50 compañías nacionales y extranjeras. A esto se suma que la Corte Constitucional ordenó que en el caso de un eventual resultado positivo en la consulta, se otorgará el plazo de 1 año para su ejecución. Es decir, que Petroecuador tiene ese tiempo para desmantelar las instalaciones. Según la petrolera, el plazo es insuficiente. Explican que al menos necesitarían unos 5 años. No, es imposible. Esas cuestiones se planifican. Normalmente un abandono en el campo se planifica en cuanto a dinero. Se hace una previsión 10 años antes del abandono del campo, más o menos. Normalmente en una operación normal, porque hay que volver a reforestar todo y dejar exactamente las mismas condiciones que encontramos. Eso es un proceso muy, pero muy largo. La proyección futura de este bloque también preocupa, tomando en cuenta que es el 4º yacimiento más productivo del Ecuador y el más joven, por lo que calculan que el Estado podría dejar de percibir unos $16.500 millones en los próximos 20 años. El temporal afecta algunas zonas de los Estados Unidos. Hay víctimas y daños estructurales. Ya está Andrea Báez para contarnos qué ocurre en ese país. Andrea. Así es, Juan Carlos, un tornado en el centro de Indiana dejó un muerto, un herido y 75 casas dañadas. También hubo cortes de energía y cierre de carreteras. Las autoridades aún continúan trabajando en distintas zonas afectadas. Ileana Suárez informa. Residentes de Greenwood, Indiana, en Estados Unidos, captaron imágenes del paso de un tornado que este domingo sacudió la región. El torbellino destruyó viviendas. En su avance, lanzó escombros por los aires que dañaron vehículos estacionados. De acuerdo con medios locales, el tornado llegó con granizo y fuertes vientos que también afectaron la localidad vecina de New Whiteland. Durante las labores de búsqueda y rescate, los bomberos confirmaron que hay una persona fallecida y una herida, además de daños severos en 75 casas. Debido a la caída de grandes árboles, se procedió al cierre temporal de carreteras. También hubo cortes de electricidad y hoy lunes siguen trabajando para restablecer el servicio a más de 15,000 usuarios. Más adelante, Arabia Saudita recibe a millones de peregrinos que caminan a la Meca. Le daremos detalles de la celebración. Y en Ecuador, un juez de la Corte Nacional volverá a su cargo tras una acción de protección. Les contaremos de quién se trata. El juez Walter Macías volverá a la Corte Nacional gracias a una acción de protección. Retomará la investigación que involucra a 2 vocales de la Judicatura y convocará al Tribunal del caso Las Torres para notificar la condena del ex contralor Pablo Celi. Informa Jacqueline Rodas. El juez de la Corte Nacional, Walter Macías, volverá a su cargo. Este lunes ganó la acción de protección que presentó en contra del Consejo de la Judicatura, organismo que el pasado 11 de mayo lo suspendió por 90 días de cara a un posible sumario que podía terminar en su destitución. El motivo, una queja de Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, ambos sentenciados en el caso Las Torres. Esta es la nueva modalidad con la cual pretenden amedrentar a los jueces y juezas, violentando el principio de independencia. Lo bueno fue que el juez en su resolución manifestó que efectivamente el principio de independencia ha sido vulnerado a través de esta medida de suspensión que fue dictada arbitraria e ilegalmente en mi contra. Macías estima que tras la notificación del fallo, en 48 horas retomará su despacho y todas sus causas, entre ellas el caso que involucra a los procesados Juan José Morillo y Maribel Barreno, vocales de la Judicatura, y también el caso Las Torres, que desde febrero espera el fallo escrito con la pena de 13 años de prisión, y se envió el día de la suspensión de Macías. ¿Cuándo notificarán esa sentencia? Inmediatamente, el caso de Las Torres, la sentencia del caso de Las Torres, justamente ese día a las 8:30 de la mañana ya estaba circulada a los otros 2 jueces. El juez Santiago Altamirano declaró que se vulneraron los derechos de Macías porque su suspensión se aprobó sin mayoría, solo con 2 votos, del presidente Wilman Terán y del vocal Javier Muñoz. El Consejo de la Judicatura no se ha pronunciado sobre la decisión.
La policía alerta sobre el abuso de acciones legales para reincorporar a sus filas a servidores que fueron dados de baja por sus vinculaciones en actos delictivos. Desde 2020 hasta la fecha se han ordenado 286 reincorporaciones que resultan un verdadero problema para la seguridad. La policía pide ayuda. Lanza una alerta porque existen jueces que con acciones de protección están reintegrando a sus filas a ex policías que fueron dados de baja y procesados incluso judicialmente por acciones delictivas. El caso más preocupante es el de un ex servidor policial que en el 2014 estuvo involucrado en un robo. Por procedimiento abreviado fue sentenciado a 1 año. Y en el 2023, es decir, 9 años más tarde, la unidad multicompetente de Pueblo Viejo lo acaba de restituir a las filas, con pago de salarios atrasados y derechos de ascenso. Desde el 2020 han sido reincorporados 286 uniformados entre oficiales y personal de tropa, vinculados a casos de robo, asaltos, narcotráfico, violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito y otros delitos. Hay malestar, por ejemplo, por la orden de reincorporación de 4 uniformados que en el 2022 participaron del robo de 3,000 kilos de droga en la bodega de antinarcóticos de Pastaza. La Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ha ordenado su restitución, que afecta incluso financieramente a la policía porque hay que pagarles. Policías que abandonaron sus puestos de trabajo por semanas, meses y años han vuelto con órdenes de jueces a las funciones que cumplían antes de ser dados de baja. La autoridad administrativa también está siendo vulnerada, dice el inspector, porque los jueces están ordenando hasta ascensos y pases. Como medida, se ha creado un departamento de defensa institucional que emprenderá las acciones contra aquellos jueces que con sus resoluciones se arriesgan a demandas por prevaricato por sus sospechosas decisiones. 286 policías, por decisión de los jueces, han sido reincorporados a la institución pese a estar vinculados a actos delictivos. Para profundizar sobre este tema está con nosotros el general Fausto Olivo, inspector general de la Policía Nacional. Bienvenido. ¿Cuál será, general, la defensa institucional para que se pueda revertir la decisión de los jueces? Muchas gracias, buenas noches. Efectivamente, la Policía Nacional está preocupada por algunas de las decisiones, no todas las decisiones en cuanto a protección de garantías constitucionales están mal tomadas. Sin embargo, existen algunos temas puntuales en los cuales la Policía Nacional está alerta y pues está realizando algunas investigaciones a través del Departamento de Defensa Institucional para saber qué acciones vamos a tomar. Exactamente. ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuáles son los puntos claves para la defensa policial en este caso? Bueno, nosotros hemos planteado varios temas importantes. Efectivamente, nuestra norma en cuanto a conducta, en cuanto a lo que es el régimen disciplinario y en cuanto a temas delictivos, son tratados dentro de la institución como un proceso normal de depuración. Nosotros somos la única institución que manejamos procesos de control y confianza para integrar varias unidades, y para ascensos en determinados grados se realizan pruebas de polígrafo socioeconómico y además de consumo, y esto pues genera un ambiente de control interno. Ahora, general, el departamento jurídico que ustedes tienen en la Policía Nacional ha tenido un acercamiento con el Consejo de la Judicatura para denunciar la actuación de los jueces. Efectivamente, nosotros estamos con nuestro Departamento de Defensa Institucional presentando las acciones que corresponden para que se revean estas decisiones. Pero se han conversado con los miembros del Consejo de la Judicatura. Hemos enviado oficios al Consejo de la Judicatura pidiendo que se revisen estas actuaciones judiciales, y pues hemos tenido las primeras respuestas de que las decisiones judiciales son estrictamente responsabilidad de cada uno de los jueces, pero nosotros creemos que algunas decisiones deberían ser revisadas porque existen policías que no pueden, por ética y por respeto a la ciudadanía, no pueden volver a ser policías. Es decir, que la Judicatura les dio a entender que no va a revisar estos casos. Efectivamente, en un principio hemos venido trabajando, estamos haciendo acercamientos para poder revisar estos casos, toda vez que esto puede afectar, efectivamente puede afectar con un ambiente de impunidad interna, y el ambiente de impunidad interna va a generar pues otros problemas internos. ¿Y qué harán ustedes para que precisamente no se desarrolle esa impunidad?
Nosotros estamos trabajando en varios temas, un tema reformas, otro tema estamos trabajando en las acciones que tiene que desarrollar Defensa Institucional y veremos la necesidad de presentar las denuncias correspondientes si se determinan algunos temas como fallas en la competencia. Tenemos muchos casos en los cuales podría pasar esto. Exactamente. Entonces, entre una de las acciones constan, por ejemplo, usted lo ha mencionado, las denuncias. ¿Cuáles son las otras acciones que ustedes entonces van a llevar a cabo inmediatamente? Inmediatamente se realizan varios procesos. En cuanto se reincorpora un policía, nosotros estamos reformando nuestro reglamento de carrera para que este policía vuelva a tener un sinnúmero de pruebas, de evaluaciones médicas, psicológicas, físicas. ¿Las han hecho? ¿Los reincorporados han cumplido con estas pruebas o no todavía? Estamos precisamente diseñando un proceso de reentrenamiento y de pasar estas pruebas integrales de confianza y todas las necesarias para garantizar que el policía que es reincorporado esté en condiciones completas e íntegras para que pueda servir a la ciudadanía. Y en estos momentos, ¿qué acciones ustedes están llevando a cabo? ¿Qué están haciendo en este preciso momento sobre la decisión de los jueces? Bueno, nosotros hemos realizado algunas acciones en territorio ya en la defensa institucional. Ante estos casos se han presentado los recursos para que se revisen estas decisiones, toda vez que hay algunas decisiones que dicen, por ejemplo, que se reincorporen a las mismas funciones en las cuales se encontraban cumpliendo, y algunas de estas funciones son en las que cometieron algunos delitos. Por ejemplo, el caso de Pastaza, los 4 uniformados, en el caso de Pastaza, que se habrían robado un cargamento de droga y siguen trabajando entonces en la bodega antinarcóticos de Pastaza, bueno, general. Existieron algunos faltantes, no es un cargamento, hubo una investigación en cuanto a estos faltantes de sustancias sujetas a fiscalización, y un tema es el tema penal y otro tema es el administrativo. Entonces, en el administrativo se confirmó una falta y fueron destituidos. Entonces, confirmados que esos 286 policías reincorporados desde 2020 vuelven a los cargos que tenían antes. Bueno, todos estos 286 vuelven a ser reincorporados a la institución, y eso genera lógicamente algunos problemas administrativos internos para saber dónde se los puede ubicar. Administrativos, decía usted, pero también financieros. ¿Cuánto le cuesta a la institución la reincorporación de este grupo de casi 300 policías? Bueno, los costos son elevados, toda vez que son costos que el Estado tiene que dar cuando este policía no trabajó en primera instancia, y segundo, depende de la decisión de los jueces. Algunas veces se los reincorpora simplemente regresándolos a la institución, y a veces aproximadamente, general, dispone que se pague todo. ¿Y de cuánto estamos hablando aproximadamente, mensualmente o anualmente? Un policía puede estar ganando $1,000 en el ejemplo, y en un año podría ser $12,000 por cada policía que se deba realizar. Hay casos de que se han reincorporado después de 15 años, y esto pues lógicamente que generará muchísimos problemas. ¿Y cuáles son los controles que está ejerciendo la propia institución, la propia Policía Nacional, sobre este grupo de funcionarios reintegrados? Estamos precisamente trabajando, y es un control permanente. Tenemos un departamento del control y la prevención de la conducta policial. Existen personas que son monitoreadas en estos casos. También se puede trabajar en el caso de que sea necesario con inteligencia. Lo importante es de que estas personas tengan diríamos, una integridad completa para que puedan servir como policías. No podemos servir como policías si tenemos algunos de las cosas que nos pueden estar impidiendo. Gracias al general Fausto Olivo, inspector general de la Policía Nacional, por habernos acompañado. 70 restaurantes en Galápagos abren 2 o 3 días a la semana debido a la escasez de alimentos. El sector turístico está preocupado de cómo atender la demanda de visitantes en temporada alta, sobre todo entre julio y agosto. Luis Alfredo Zúñiga amplía este tema.
Galápagos está a las puertas de la temporada alta por las vacaciones en la sierra, pero también en Europa y Estados Unidos. De enero a mayo de este año, las islas recibieron 136.300 visitantes y la expectativa de la Cámara de Turismo es llegar a 280.000 hasta finalizar el año. De ahí la importancia de estos meses hasta agosto. Sin embargo, el sector turístico está preocupado por cómo responder ante esa demanda de nacionales y extranjeros, pues el desabastecimiento de gas continúa. Al menos 70 de 200 restaurantes en Santa Cruz laboran de manera irregular, abren 2 veces a la semana o solo en horas pico. Afecta toda la cadena de valor, es decir, al transporte, al abastecimiento, al guía, al restaurante, a la cafetería, el hotel, la embarcación. Hay otros casos como el de Yandri Moreira, que para no cerrar su restaurante tuvo que invertir cerca de $4.000 en cocinas de inducción, gasto que no tenía previsto, y cuando necesita comprar gas, debe pagar sobreprecio. Pagando alrededor de $100 a $120 por cada cilindro, por vernos en la obligación de estar comprometidos con agencias, operadoras, servicios que nosotros teníamos ya reservados muchos meses antes. Esta situación persiste desde el pasado mes de marzo, cuando se averió el barco Isla de la Plata, uno de los 2 que abastecía de productos y víveres. Este lunes arribó la embarcación Hualcopo de la Armada, que partió de Guayaquil con 3.011 tanques de gas para Santa Cruz y San Cristóbal. Y el pasado 15 de junio llegó el buque Calicuchima con 8.600. Pero la Cámara de Turismo señala que son medidas parche. La otra opción para el abastecimiento es vía aérea. Sin embargo, ante el aumento de turistas, la capacidad para transportar productos se reduce en las aeronaves. Durante esta semana no se prevé la llegada de otro buque para seguir abasteciendo a Galápagos. Con la asistencia de un mediador se solucionaron más de 51.000 conflictos de carácter extrajudicial en Ecuador durante 2022. Los centros de mediación públicos y privados buscan una salida rápida a problemas de carácter civil, de familia, tránsito e inquilinato. La mediación de conflictos ha ganado terreno en Ecuador. En uno de los 300 centros de mediación públicos y privados que hay a escala nacional, a diario se instalan 15 audiencias de resolución. Carlos, por ejemplo, logró solucionar un problema familiar sin ir a juicio. En caso de nosotros era un señor que estaba pidiéndole a los hijos una pensión para que él poder vivir porque ella no trabajaba, no constaba con la capacidad. En lo que va de 2023, solo en Guayas se ha llegado a buen término en 3.920 casos. El año pasado en esta provincia se resolvieron 8.456 conflictos y 51.218 en el país, según cifras del Consejo de la Judicatura. Con la ventaja que aquí muchas de las veces las personas no necesariamente pueden acudir con un abogado, sino las partes intervinientes pueden hacerlo directamente. En los centros de mediación, donde se atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, se pueden resolver problemas del área civil como separación de bienes, de familia como acuerdos previos a un divorcio, casos de inquilinato, tránsito y derechos del consumidor. También asuntos tributarios y relacionados con adolescentes infractores. No violencia sexual, no daños a la propiedad mayores a 30 salarios básicos unificados, no daños contra el Estado. El trámite es gratuito, toma máximo 15 días y el acta que se firma tiene efecto de sentencia ejecutoriada de última instancia. 11 personas murieron este domingo en Manta y Santo Domingo de los Áchilas tras registrarse ataques armados que también dejaron decenas de heridos. Bessie Granja con el recuento de todos estos hechos violentos. 2 ataques armados se registraron la noche de este domingo en Manta. El primer hecho ocurrió en la parroquia Tarqui, donde las víctimas quedaron en el piso tras ser baleadas mientras compartían entre amigos. Casi al mismo tiempo, hubo otro atentado. El coronel Luis Hidalgo, jefe de policía, informó que los 2 hechos violentos dejaron 3 muertos y 9 heridos. Posteriormente, los agentes hallaron 2 vehículos incendiados en otro sector, por lo que investigan si están vinculados a estos crímenes. Una riña entre organizaciones delictivas sería el detonante de una balacera que se registró la madrugada de este domingo en el cantón La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. 8 personas murieron y 5 resultaron heridas. La policía investiga el asesinato de Kevin M., quien sería hermano de un supuesto cabecilla de una banda. Se presume que este hecho estaría relacionado
con el registrado minutos antes en la discoteca, dejando 3 fallecidos y 1 herido. Según testigos, tras el ataque, allegados de la víctima salieron en búsqueda de los sospechosos de este crimen. Los conductores con multas de tránsito por citaciones emitidas hace más de 5 años deben solicitar por escrito la prescripción de la deuda. El trámite demora máximo 20 días, pero la reducción de puntos seguirá teniendo efecto en la licencia. Tras la publicación del reglamento para la aplicación de la prescripción de cobro por concepto de infracciones de tránsito, los conductores que mantengan deudas por multas emitidas hace más de 5 años pueden acogerse al beneficio. Hay muchas personas que no pueden renovar su licencia, que no pueden matricular su vehículo, porque tienen multas que datan de 5, 10, 15 años. Solo en Guayas, entre enero y mayo de este año, la Comisión de Tránsito del Ecuador recibió 2.683 solicitudes procedentes de prescripción. En el 2022 fueron 7.832. El proceso no es automático. La eliminación de la deuda debe ser solicitada a la autoridad. Si la multa fue emitida por alguna de las autoridades de tránsito locales, ATM en Guayaquil, la AMT en Quito, es ante esa autoridad local a quien usted debe solicitar. La solicitud debe ir dirigida al funcionario con rango más alto de la entidad. Debe incluir nombre y número de cédula del conductor y una descripción breve del requerimiento. También un número de contacto. Una vez aceptada, se suscribirá la resolución y se procederá a eliminar las sanciones del sistema informático. No debería tardar más de 18 a 20 días. La Agencia Nacional de Tránsito ha recibido ya 1.000 solicitudes a través de sus direcciones provinciales. El ente aclara que los conductores que hayan pedido convenios de pago no podrán acogerse a la prescripción. El beneficio no implica la recuperación de los puntos en la licencia. El gobierno advierte que se superó el techo de $1.000 millones en créditos al sector productivo. La gran mayoría de esos recursos fueron microcréditos de hasta $20.000. En ese rubro se incluyen los créditos de las oportunidades con una tasa del 5% de interés y a 30 años plazo. El gobierno superó la barrera de $1.000 millones entregados a través de Ban Ecuador. Un 65% de las colocaciones llegaron al sector agropecuario. El resto fue hacia comercio, servicios, pesca y también a turismo. Aproximadamente el 80% de nuestras colocaciones son en el segmento microempresarial. Dejamos un 20% más o menos de colocaciones en lo que es el sector de la pequeña y mediana empresa. Los $1.010 millones se colocaron en 250.000 operaciones y la tasa de morosidad, que es baja, ha sufrido un leve deterioro por las condiciones del último invierno. No subía del 2% la tasa de morosidad. Actualmente estamos bordeando el 3,5-4% de morosidad en el crédito del 1%, ¿sí? Básicamente por la inclemencia del clima. Ante la inminente llegada del fenómeno del Niño, Ban Ecuador convoca a quienes tienen créditos a que hagan uso de las facilidades que se están ofreciendo a manera de alivio anticipado. Paralelamente, señalan que tienen abiertas líneas de crédito para que los agricultores puedan ejecutar obras como reparación de muros de contención, limpieza de canales o compra de equipos que les permitan afrontar de mejor manera el fenómeno climático de El Niño. La Fiscalía sigue a la espera de la fecha para procesar a Jorge Glass en el caso Reconstrucción de Manabí. La Comisión Anticorrupción denuncia que en tiempo electoral buscan demorar la audiencia para no afectar la candidatura correísta. La formulación de cargos en contra de Jorge Glass en el caso Reconstrucción de Manabí aún no tiene fecha de audiencia. Han pasado 26 días desde que la fiscal Diana Salazar pidió a la Corte Nacional que fije día y hora para procesar al ex vicepresidente y a otros 2 exfuncionarios por presunto peculado, pero no hay convocatoria. El caso recayó en el juez Luis Rivera. Desde la Comisión Anticorrupción creen que en tiempo electoral buscan dilatar esta acusación para no afectar la campaña del correísmo. Lo que están haciendo en la Corte Nacional de Justicia es un cálculo político electoral. Como los responsables, algunos de ellos han sido candidatos, aunque sea por 3 horas, a la presidencia de la República, y su entorno forma parte de una participación eleccionaria, seguramente no quieren tocarlos.
Desde el despacho del juez Rivera informan que aún no convocan a audiencia por la agenda de todos los temas de fuero que manejan y que despachan cronológicamente. La Fiscalía adelantó que Glass, el exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, Carlos Bernal, y el exgerente de Ecuador Estratégico, Pablo Ortiz, serán procesados por irregularidades en la adjudicación del contrato para la vía Manta-Coliza. Según la teoría del caso, usaron $68 millones del Fondo de la Ley de Solidaridad creada luego del terremoto de 2016, dejando de lado otras obras que sí eran urgentes. Cuando se fije la audiencia, además de la formulación de cargos, tratarán las medidas cautelares, con la posibilidad de dictar prisión preventiva. Al momento, Glass está fuera de la cárcel de forma provisional, gracias a una medida cautelar concedida por un juez de Santo Domingo de los Áchilas. Presidenciables. ¿Qué solución proponen a estos problemas? Los índices de violencia no tienen precedente en la historia del país. Se han agravado, entre otros factores, por el desempleo, el narcotráfico y la minería ilegal. Este es uno de los grandes problemas que deberá resolver el próximo gobierno. Hoy, Televistazo inicia una radiografía de cómo está el país que 8 binomios pretenden administrar. Hernán Higuera presenta la primera entrega. 2 de cada 3 ecuatorianos tienen miedo al caminar o transitar por la calle. El Ecuador está catalogado como el segundo país más inseguro de Latinoamérica después de Venezuela. Los índices de violencia no tienen precedente en la historia. En el 2022 hubo 4.603 homicidios, un promedio de 12 por día. Para el medio año del 2023 se registran 3.089 homicidios, es decir, 16 por día. La violencia sube exponencialmente. Se ha pasado de una tasa de homicidios del 25 por cada 100.000 habitantes a 32 por cada 100.000 habitantes. Robos y asaltos afectan directamente a los ciudadanos todos los días. Las cifras policiales registran 2.781 robos a domicilios, 2.199 robos a locales comerciales y 3.081 robos de autopartes automotrices. En la Fiscalía se tienen receptadas 43.143 denuncias por delitos contra la propiedad. ¿Qué origina toda esta violencia? La falta de oportunidades de estudio y empleo, pero hay otros factores. Los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación usan el territorio ecuatoriano para el transporte y comercio de droga, apoyados en media docena de pandillas puestas a su servicio y operativas desde las cárceles. Coches bomba, cuerpos sin vida colgados de puentes, cuerpos desmembrados, masacres y sicariato es lo que tiene asustada a la población, sobre todo en Guayaquil, Durán, Manabí y Esmeraldas. A esto deberá enfrentarse el nuevo gobierno. Por la frontera, puertos y aeropuertos se continúa exportando la droga colombiana hacia Estados Unidos y Europa. En la lucha antidrogas la incautación aumentó. En 2022 se capturaron 202 toneladas. En 2023 ya se ha decomisado la mitad de eso, 101 toneladas. En las cárceles se asesinó a 412 reos en 11 masacres en los últimos 3 años. Ecuador no tiene el control ni un sistema de rehabilitación social. Desde la prisión se planifica la guerra que se libra en las ciudades, se recluta a los jóvenes desempleados y han llegado incluso a la osadía de enfilar menores de edad a través de las pandillas. El Estado ha respondido parcialmente con declaratorias de estados de excepción que no frenan la violencia. La extorsión a comerciantes y empresarios en el 2022 registró 3.100 casos. En lo que va del 2023, UNACE registra 2.700 denuncias a escala nacional y 114 detenidos por ese delito en este año. Ecuador también es un estado fallido en el control de la minería ilegal. Esmeraldas, Imbabura, Napo, Zamora Chinchipe y El Oro dejan ingentes ingresos con los que se financian más actividades delictivas. Hubo un intento por frenar las actividades en Yutsupino, en Napo. Nunca se supo de quiénes son las más de 120 máquinas excavadoras con las que se sacaron millones de dólares en oro. Los mineros ilegales están de vuelta. La incorporación de más policías se ha hecho, pero con debilidades en el equipamiento. La gran deuda en materia de seguridad es la depuración de todas las instituciones donde los delincuentes todos los días atentan contra el Estado ecuatoriano y su población.
Mañana, la falta de empleo es la segunda entrega de la serie Presidenciables. ¿Qué solución proponen a este problema? Los binomios presidenciales están en plena actividad de campaña, pese a que formalmente empezará en agosto. Incluso han anticipado los recorridos. Los candidatos no pierden tiempo y se encuentran en plena actividad de campaña, con recorridos, reuniones, caravanas y suma de apoyos. Y pese a que formalmente la campaña electoral será entre el 8 y el 17 de agosto. Yacu Pérez de la Alianza Claro que se puede se reunió con los representantes de las centrales sindicales integrantes del FUT, con quienes firmó un acuerdo de respaldo. La campaña también lleva a los candidatos a anticipar sus recorridos. Jan Topic de la alianza entre el PSC, Sociedad Patriótica y Centro Democrático estuvo en barrios del sur de Quito para mostrarse cercano a sus posibles electores. Bolívar Armijos del Movimiento Amigo empezó la semana en el Consejo Nacional Electoral. Ahí renunció a los fondos que el Estado provee a cada binomio para campañas en medios de comunicación. De acuerdo a lo presupuestado, a cada binomio le corresponden algo más de $1 millón para ese fin. En vista de las actividades de los candidatos, el CNE dispuso a las delegaciones provinciales que documenten las actividades proselitistas para denunciarlas al Tribunal Contencioso Electoral, que es el organismo que deberá definir si se producen o no infracciones y sancionarlas de ser el caso. El candidato a la Asamblea por la provincia de Santa Elena, Tito Tomalá, se quedó sin respaldo por parte de la alianza Claro que Podemos, liderada por Yacu Pérez. A Tomalá se lo investiga en Chile por la muerte de una mujer debido a una presunta mala práctica médica. Así anunciaba en redes sociales su candidatura a la Asamblea Nacional por la provincia de Santa Elena, el médico Tito Tomalá, acompañado del binomio presidencial Yacu Pérez, Nori Pinela. Tito Tomalá a la Asamblea. ¡Claro que se puede! 20 días después de este anuncio, las cosas han cambiado. Y es que el candidato a asambleísta tiene una denuncia en Chile por homicidio. En 2019, una mujer acudió a su consultorio para someterse a una abdominoplastia y falleció en el quirófano. El esposo de la occisa presentó una denuncia ante la fiscalía de ese país por presunta mala práctica médica, pero aún no se han formulado cargos contra Tomalá. Ante esta situación, la alianza Claro que se puede, a la que se corresponde Yacu Pérez, publicó en redes sociales un comunicado en el que señalan que ante indicios de conducta delictiva del doctor Tito Tomalá, no apoyarán en lo absoluto su candidatura para asambleísta en la provincia de Santa Elena. En TikTok, Tomalá publicó un video en el que deslinda su responsabilidad en la muerte de Cintia Venegas. Estoy siendo objeto de una ola de tergiversaciones e improperios de mala fe, que evidencian que la política tradicional, sin respetar ninguna norma y precepto legal, pretende mancillar mi honra y mi buen nombre. Independientemente de los respaldos retirados y de las acusaciones, la candidatura de Tomalá se mantiene firme. Fenómeno del Niño. El plan en marcha. 120.000 habitantes de zonas rurales de Santa Elena están en peligro por la amenaza del fenómeno del Niño. Mientras tanto, las autoridades ya advierten que la falta de dinero dificulta la ejecución de obras de emergencia, como informa William Young. En el Cantón Santa Elena activaron el COE y advierten que ya no tienen dinero para obras de emergencia. Deben $32 millones al Banco de Desarrollo y con eso llegaron al tope de endeudamiento con esa entidad, por lo que buscan opciones para recaudar fondos y así enfrentar el fenómeno del Niño. Nosotros como institución municipal lamentablemente no somos sujeto de crédito porque todo el cupo que nosotros teníamos para financiar proyectos por parte del Banco de Desarrollo fue utilizado. De los 200.000 habitantes del cantón, 120.000 están en zonas rurales. De acuerdo a informes de riesgo, hay 6 comunidades más vulnerables a inundaciones, que durante el primer trimestre de este año quedaron anegadas. A esto se suma que la mitad de su maquinaria pesada está parada por daños. Es una situación similar a la que enfrenta la prefectura de Santa Elena. Su titular, José Daniel Villao, mencionó que están contra el tiempo y se deben tomar acciones urgentes. Y yo sí he hecho una solicitud expresa al gobierno nacional que se haga una declaratoria de emergencia, porque si no lo hacemos ahora, el tiempo no da.
por las contrataciones que se deben ejecutar, por el sistema de contratación que tienen cada una de las instituciones. ¿Qué vamos a hacer obras? Un puente, una obra de infraestructura. En 2 meses es imposible. Durante el invierno de este año en Santa Elena se destruyeron 700 hectáreas de las zonas productivas. Ahora temen que los daños por el Niño sean mayores. Hasta el momento, cerca de 3 millones de niños en Ecuador han recibido la vacuna contra la rubiola, sarampión y poliomielitis. La campaña de salud está en su segunda fase y la intensifican con brigadas puerta a puerta que recorren distintos barrios del país. Estefanía Arias con el tema. Las brigadas llegaron a los parques comunitarios, colegios y hasta recorrieron puerta a puerta distintos barrios del Ecuador. Es la segunda fase de vacunación contra la rubiola, sarampión y poliomielitis que busca inmunizar a menores de 1 a 12 años. En Guayaquil, por ejemplo, la jornada llegó al norte en Bastión Popular y al sur en el sector de la Isla Trinitaria. La campaña de vacunación arrancó el pasado 2 de mayo. Hasta el momento, a escala nacional, 2.900.000 niños han recibido la dosis. La meta es llegar a 3.7 millones. En donde hemos articulado con el Ministerio de Educación para aperturar puntos masivos y tratar de captar alumnos que vivan cerca de las instituciones educativas que por diferentes razones, algunas a veces por enfermedades o por inasistencia, por otras causas, no han podido ser vacunados el día que estuvo programada la vacunación en su unidad educativa. Durante las visitas a casa, los médicos también explican a los padres sobre el riesgo de no vacunarlos y las enfermedades que pueden provocar. Estas 3 enfermedades, si no se previenen, pueden llegar a consecuencias graves a los niños: parálisis, ceguera, encefalitis. Las brigadas médicas continuarán además en centros comerciales y centros de salud y se mantendrán hasta el 9 de julio, fecha en la que termina la campaña de vacunación. El Ministerio de Salud tendrá una clínica integral del cáncer. Uno de los objetivos del proyecto es reducir las derivaciones de pacientes a Solca y de esta manera dar un tratamiento oportuno. Carla Delgado, con más información. El proyecto para crear la clínica integral para pacientes con cáncer está listo. El ministro de Salud, José Ruales, anunció que funcionará en un espacio del Hospital Eugenio Espejo. Ruales considera que la construcción de esta clínica debe ser una de las prioridades del Ministerio de Salud para el próximo gobierno y detalló los servicios con los que contará. Según los estudios del gobierno, la inversión total será de $80 millones. Esta cartera de Estado deriva unos 4.700 pacientes mensuales a Solca, lo que genera demoras según los representantes de la Alianza Nacional por la Salud y ocasiona que muchos de ellos incluso abandonen sus tratamientos. Además, anunció la repotenciación del piso 10 del Hospital Eugenio Espejo para el fortalecimiento del área oncológica, para lo que se destinarán $850.000. El servicio va a tener 30 camas, además hay cerca de $400.000 en reposición de mobiliario o algún tipo de equipo. La idea es mejorar la capacidad de atención a estos pacientes. El cáncer es la segunda causa de muerte en Ecuador. Cuando el arte culinario supera la realidad, ¿se imagina comerse una olla, una cafetera, un desinfectante o una escoba? Todo cambia cuando esos objetos en realidad son pasteles y hay que ver con qué gusto son saboreados. El video surrealista tiene 586.000 likes y más de 19 millones de reproducciones en la cuenta de The Johnny Cakes. En un abrir y cerrar de ojos, este mono macaco de Bali le robó los lentes a un hombre y con la misma astucia una joven engaña al mono para recuperar los lentes. ¿Ladrón que roba ladrón? El video tiene 36 millones de reproducciones y más de 1.7 millones de likes en la cuenta de Willy's Animals. Una de las joyas arquitectónicas de España, que se construye desde 1882, se terminará en 2026. Es la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, que ha tenido 7 arquitectos, que continúa la obra del artista Antonio Gaudí. Este video muestra desde un dron la magnitud de esta construcción que los catalanes llaman la eterna incompleta. El video en Instagram tiene más de 235.000 reproducciones en la cuenta de barcelona.travelers.
100 años de evolución de la moda en menos de un minuto. Gracias a la inteligencia artificial, el video hace un recorrido desde la moda medieval, el estilo clásico, romántico, bohemio, conservador, hasta llegar a los diseños juveniles deportivos de hoy. Este video tiene más de 4.7 millones de reproducciones. Recuerde que más noticias usted las puede encontrar en nuestra página www.ecuavisa.com. Una de las científicas más destacadas de América es ecuatoriana. La doctora Eugenia del Pino construyó su carrera estudiando un raro tipo de rana. De hecho, es la primera ecuatoriana miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Decir Eugenia del Pino es despertar admiración en el mundo científico y no solo dentro del país. A quienes ustedes están viendo es a la primera persona ecuatoriana admitida en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. A una mujer que acaba de convertirse en la primera latinoamericana en ser premiada por la Sociedad de Biología del Desarrollo y a la ganadora del premio Eugenio Espejo solo por nombrar algunos reconocimientos. ¿Y por qué todo esto? La versión corta es que las culpables son las ranas. Esta rana tiene un modo de vida diferente de otras ranas. Porque la rana que Eugenia del Pino ha estudiado toda su vida no es cualquier rana. No pone los huevos en el agua como las demás, sino que los lleva en su espalda en una bolsa corporal. Ahora, más que estudiar a la rana en sí, la doctora del Pino ha estudiado esto, el desarrollo de los embriones. Lo que nadie había estudiado es el mecanismo del desarrollo embrionario, o sea, de la biología del desarrollo. Eso era desconocido. Estas ranas se parecen más a los pollos, a las aves. Y estos estudios son importantes para la comprensión del desarrollo de los seres vivos, de los vertebrados. Y con todo lo que ha aportado al conocimiento científico, parece mentira que haya sido la casualidad la que se encargó de poner a esta rana en su camino. Ella, que hizo su doctorado en Estados Unidos, había trabajado allá con el tipo de ranas que normalmente se usan en los laboratorios. Esta rana viene de África del Sur y el nombre de esta rana es Xenopus. Pero cuando volvió a Ecuador se encontró con que no tenía dinero para comprar una de esas ranas. Así que decidió buscar alguna en los jardines del lugar en donde trabajaba, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Dije, me voy a los jardines y ahí encuentro un sapito, el que sea. Y mi sorpresa muy grande, que la primera rana ecuatoriana con la que me encontré es la rana marsupial de los jardines de Quito. De eso han pasado ya más de 40 años, 4 décadas de trabajo, de investigaciones, de descubrimientos y de docencia. Ella dice que nunca pensó en irse del Ecuador porque lo importante no son los recursos con los que se cuente, sino el interés y la dedicación que se le ponga al trabajo. Y por eso está consciente de que su legado no son solo sus investigaciones, sino su ejemplo, ese que dice que sí se puede hacer ciencia en Ecuador. Famosos carros escarabajos fueron las estrellas del Beetle Fest en Guayaquil. En Ecuador hay 11 clubes de coleccionistas de estos autos clásicos, como cuenta Estefanía Arias. Guayaquil vivió una fiesta para los aficionados de los escarabajos. Es el Beetle Fest, un evento en el que se exhibieron más de 50 vehículos de este clásico modelo de la Volkswagen. Un auto más antiguo y que llamó la atención de decenas de personas fue este escarabajo de 1956, que lo convirtieron en una limusina. Hagámoslo limusina, pero fue salió. Cuando regresó al taller la siguiente semana ya lo habían cortado en 2. Entonces tuve que de ley seguir con el proyecto. Entonces se hizo el aumento de chasis, o sea, se rediseñó todo el carro. Y es que los apasionados por estos carros se toman el tiempo de transformarlos, un trabajo que puede costar entre $3 a $15,000. Por ejemplo, este clásico del 98 tiene un estilo hot rod. Hot rod es un estilo como que, si lo ves, es bastante exagerado en las modificaciones. El vehículo no queda normal, como de fábrica. El carro tiene cortado el techo, bajado unos centímetros.
tiene un escape estilo cola ratón, tiene llantas anchas, sin guardafangos. Todos ellos son parte de los 64 socios de The Beatle Clan Guayaquil, uno de los 11 clubes de coleccionistas de escarabajos que hay en el país. Este movimiento se describe como una sola familia, por eso realizan una convención que cada año se da en una ciudad diferente. Puede ser en Quito, Ibarra, Riobamba, Cuenca, Manta, entre otras. Es un amigo de la familia, toda la familia se enamora, lo cuidan. Muchos le ponen el nombre al carro porque es un representante más de la familia. Y es que no cabe duda que estos famosos Volkswagen nunca pasan de moda, pues mantenerlos en buen estado permiten que puedan durar hasta 100 años. Lo cierto es, nunca pasan de moda. Gracias por su sintonía, amigos. Siga las noticias a toda hora en ecoavisa.com.